Eh, voy a dar paso a Marcelo. No sé si alguien le conoce, supongo que sí. Marcelo, teníamos que haber esperado unos meses para poder haber presentado un documental que le está haciendo un realizador gallego y que yo creo que hubiese sido la mejor presentación, la más completa y la más eficaz, ¿no? Para resumir una vida como tiene Marcelo, ¿no? Yo, al margen de un poco de la cronología, a mí sí me gustaría contar cómo conocí yo a Marcelo, porque de alguna forma pues explica un poco la figura de Marcelo en un ejemplo muy concreto, en un año y en un lugar, ¿no? El lugar es Ebevillín, año 92, y pues estábamos haciendo una gira por el país, recalamos en Ebevillín, había una doctora gallega allí llevando el hospital y nos quedamos allí a dormir. Y por la mañana nos dice, oye, tenéis que conocer a Marcelo, que es un chico que acaba de venir de la ciudad de los muchachos en Orense. Ella era gallega, además había esa afinidad. Y me dice, y es un tipo súper interesante, está llevando la guardería de aquí del hospital. Había una guardería que habían construido pequeñita, preciosa, una cosa tipo hórreo, allí al lado del hospital, que daba cobertura a todas las mamás que llegaban al hospital y dejaban allí a los niños. Y Marcelo pues estaba llevando la guardería. Y dice, tienes que conocerlo. Ha venido con un chico gallego de la ciudad de los muchachos y están bueno, llevan un año y pico llevaban. Dice, están ahora mismo en el cine Ocango, era, ¿no? En Ebevillín. Entonces, bueno, pues ya salimos, desayunamos y nos vamos y paramos en el cine Ocango, un cine pues de la época de la colonia, un cine de los años 30 al aire libre. Entramos, solo estaba la fachada y entramos y era una especie de bosque porque había árboles, papayas, palmeras y demás Yuca. dentro de lo que era el recinto donde antiguamente habían estado las sillas del cine. Quedaba la pantalla, así ya muy descolorida, y entonces debajo de la pantalla estaban construyendo un escenario como si fuera para un stand de la Volvo, de subir un camión, porque yo no había visto un escenario tan potente. Los tablones eran así de gordos y así de anchos, como si fueran vigas de tren, pero inmensas. A lo mejor tenían 8 metros de largo, bueno, una cosa tremenda. Y era que los madereros les habían dado la madera, pero en bruto, claro, y en bruto era prácticamente el árbol completo, y estaban montando un escenario en Ebevillín, que a mí me pareció aquello asombroso, para, bueno, pues convertir aquel espacio en un centro cultural. Entonces, claro, viendo el panorama en aquellos años y en aquel contexto, bueno, que hubiese una iniciativa de ese tipo era asombroso. Entonces, bueno, pues era Marcelo con el colega suyo gallego y con otros 2 o 3 chavales montando un escenario y cortando las papayas y cortando los árboles para lo que luego fue pues el primer, no sé si el primer, bueno, sí, supongo que el primer centro cultural de aquella zona. Entonces, a partir de ahí dijimos, joder, pero Marcelo, esto es una joya. Y entonces le intentamos convencer y seducir para que se viniera a Malabo al cabo de un tiempo y comenzar a trabajar en el Centro Cultural de Malabo. Al final le convencimos, se vino, se trajo a la familia y a partir de ahí pues estuvimos pues 12 años trabajando ahí mano a mano en Malabo y luego, bueno, esporádicamente también en Bata.
Y bueno, tendría 1000 anécdotas que contar de Marcelo, pero yo creo que es mucho más interesante que las cuente, y si acaso pues yo a lo mejor puntualizo algo bueno, o doy un poco la perspectiva esa que tiene uno desde fuera. Y nada, y les animo a que, bueno, no sé cuándo estará el vídeo ya acabado y se presentará en algún foro, no sabemos, pero la obra de teatro, el documental sobre la vida de Marcelo se ha completado también con una obra de teatro en la que han incluido dentro del documental partes de la obra de teatro. La obra de teatro es muy interesante, la estrenaron en Santiago de Compostela hace unos meses, luego se ha representado también aquí en Madrid y supongo que seguirá haciendo funciones. Y es muy interesante, brevemente, es la vida de Marcelo contada con 3 actores, un actor de 20 y tantos, otro que es Gorgonio Edu, con 40 o así, y Marcelo ya en la tercera etapa, y entonces cada uno de los actores interpreta un tramo concreto de la vida de Marcelo, y la obra es fantástica, y supongo yo que el documental cuando esté terminado pues será incluso mejor o por lo menos igual. Así que bueno, pues dejarles, no sé el título del documental todavía, pero bueno, supongo que se proyectará en algún foro, y bueno, como estamos todos en un grupo de correos, pues bueno, les llegará la información. Y nada, dejar paso a Marcelo que nos cuente su intensa, larga y apasionante vida. Gracias. Si se puede. Bueno, buenos días. Mi abuelo era artesano, ¿no? Hacía cascos fan de esos. Y siempre que cuando él trabajaba estábamos sus nietos siempre soñando, cuando yo sea mayor voy a hacer tal, cuando yo sea mayor voy a comprar un helicóptero, cuando yo sea mayor. Y al abuelo le molestaba muchísimo. Entonces, callaros, ¿no sabéis que en esta vida hay gente que hace y otra que cuenta? O sea, que no se puede hacer las dos cosas, o sea, que o haces o cuentas. Entonces yo no sé contar, yo solo sé hacer. Y lo que se pide aquí es, no sé, voy a intentar tirar por la historia como ha sido mi historia. Creo que es lo único que puedo contar de lo que a través del documental se me han tirado de la lengua, ¿no? Y yo nací en los años 50 en Guinea, o sea que en tiempo era provincia española Guinea, de esas, cuando yo nací. Y Franco para nosotros era una persona que, bueno, mi hermana, tengo una prima que en paz descanse, que decía que si Franco se muere hay guerra, es lo único que sabíamos nosotros de pequeños, ¿no? Y después, pues yo nací en una familia de nacionalistas también. Desde pequeño, pues siempre yo supe que los blancos tenían que salir de Guinea, que era una norma que había que soñar. Y la independencia, pues vino la independencia, mi familia también estaba metida pues en eso de los nacionalistas. Y ganó Macías también, que era parte de los nacionalistas familiares, ¿no? Y gracias a esa situación, pues yo conseguí una beca para estudiar en España, como es como funciona en África. Y cuando me vine a España, yo, bueno, soñábamos con ser grandes arquitectos, grandes médicos, estudiar carrera para ir a vivir bien a Guinea. Y yo llegué a Galicia y me encontré con una escuela que era todo lo contrario, ¿no? Que había otros valores más importantes que ser médico, que, bueno, nos incultaron un sacerdote llamado el Padre Silva, que en paz descanse también. Y en la ciudad, muchachos, me encuentro también, pues, casualmente con el arte, ¿no? Había una escuela de circo, de teatro, cosas que yo no había soñado nunca. Yo quería ser un gran médico, un gran abogado, no un titiritero. Y el circo nos engancha, pues, de jóvenes, viendo todo eso, pues, nos metemos en el circo. Macías manda que se nos quite todas las becas 2 años después de llegar a España.
de que todos los estudiantes guineanos en esa época tenían que volver a Guinea. Nosotros nos fuimos, nos metimos en el circo, a través del circo pues vueltas al mundo. Sí, a veces me da vergüenza si empiezo a contarle a la gente los lugares que conozco. Lo paso bien con mi niño pequeño, siempre me pregunta, papá, ¿dónde no has estado? Que es más difícil para mí saber dónde no he estado, ¿no? Y bueno, y estudié en la universidad, bueno, terminé el circo, hice el INBAT, el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia. Yo no lo hice como lo hacen los demás, solo el COU tuvimos que hacer en Orense. Aprobé la selectividad, estuve 2 años más con el circo, fui a la universidad, estudié, terminé una carrera, me metí en otra, porque uno no quiere terminar de ser estudiante. Cuando uno está en la universidad siempre quiere estudiar, porque se está bien estudiante. Y en el año 79 pues cambian las cosas en Guinea, que ya casi no soñábamos con volver. Yo sabía que tenía una deuda moral con el país, porque me habían mandado, yo no había salido de Guinea, se me había sacado para que viniera a formarme a Europa y volver a Guinea. Esa deuda moral siempre estuvo ahí. Y en el 79 empiezo a gestionar de volver. Era una cosa muy difícil, porque había llegado con 14 años, ya tenía 30 y muchos, y yo era ya gallego, y pensar en volver a Guinea ya era un problema, pero grave, y que además nadie te ayudaba, ¿no? Los compañeros decían, ¿dónde vas a Guinea? Que Obiang te va a matar. Pero bueno, yo sabía que ese compromiso era mucho más fuerte que cualquier Obiang o que cualquier gobierno. Y volví a Guinea en el año 90, dispuesto a hacer cualquier cosa. Tampoco tenía muy claro lo que debía hacer, ¿no? Pero sí que sabía que estaba bastante formado como para poder aportar con un grano de arena, y si me dejaban con una carretilla también, sí. No solo un grano, hubiera echado 2 carretillas. Y fui a eso, y fui a Guinea. Encontré, pues, como cualquiera puede imaginarse, la Guinea en los años 90, que cuando llegas a Santa Isabel, que así lo llamaba yo aún, el Malabo, parecía que había habido una guerra, el país totalmente destrozado, que desanimó, ¿no? Yo pensé que volvía a la Guinea, a la Santa Isabel de los años 60 que había dejado, y me encontré con un país destrozado. Entonces sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Intenté hacer agricultura, que es lo que más me gusta, pero bueno, por los problemas con mi familia también, porque cuando uno vuelve no sabe dónde saldrán los problemas. Los problemas fueron que yo era un problema para mi familia, porque traía a mi mujer blanca, 2 niños mulatos, un cuñado. Entonces en los años 90 imperaba Macías, el orden de Macías, o sea que todo eso era lo que yo pensaba que había hecho para bien, pues resulta que era un problema. Y hasta a mi propia familia le interesaba que yo saliera de Guinea, pero yo había jurado lo que decían los cubanos, tierra, patria o muerte, ¿no? Que decía, y estaba dispuesto pues a aguantar todo lo que, y aportar algo, porque yo no me veía en Europa pues comiendo garbanzos, por muy buenos que estén, pero llegaba momentos que ya no los podía comer, porque sabía que mi país estaba necesitando de gente como yo, o como alguien de esa calaña. Y bueno, llegué, como cuenta aquí, que prácticamente es eso. Empecé con agricultura, no había apoyo, en mi pueblo nadie me apoyó, llevé herramientas, las vendieron para tomar malamba, bueno, me las fofaron todas. Y al final, bueno, intenté meterme en la cultura, que es cuando conocí a Quique, o ellos me conocieron a mí, porque yo tenía pensado hacer un centro cultural en Vivien, con una escuela de circo, una escuela de teatro, guarderías, que también... Lo de las guarderías también era importante para mí, porque cuando yo llego a Guinea de Vivien concretamente, que está en la frontera con Camerún, pues todos los niños hablaban francés. Todos los niños pequeñitos hablaban más francés que español. Y eso, yo sé que el castellano, voy a llamarlo ya así, el castellano es una riqueza para nosotros en África, porque somos el único país que habla castellano en África, y eso es una riqueza mucho más que el petróleo para mí, o sea, porque es eterna. Por las razones que ya podemos empezar a mirar ahora, que si Sudamérica, yo todas esas cosas las tenía porque yo conocía Sudamérica, y yo sabía que los sudamericanos no sabían que tenían un hermano en África. Yo sigo pensando que es una vía importante, tenemos que trabajarla un poquito, porque quizás por ahí esté
el futuro de Guinea, ¿no? Con nuestros hermanos de Sudamérica. Y llegué a Malabo, pues lo que podía. Se dice que en el país de los ciegos, el cojo, ¿no? No, el tuerto. El tuerto es el tuerte puede ser rey. Entonces yo enseñé muchas cosas que las sabía de oídas, pero no había nadie más, o sea, que no había nada. Y tenía, los chicos, sí, había mucha, empecé con circo, formé una escuela de circo, muy bien, porque los chicos tienen todas las cualidades, los niños africanos, bueno, ya quisiéramos, una escuela de circo muy bonita, apoyada por el Centro Cultural, gracias a ellos, al Nacho, a Quique, que me animaban y ponían algo de dinero para comprarle leche a los niños, porque era lo único que se les podía dar en esa época. Y teatro, pues empecé teatro también, pero teatro encontré que, bueno, lo primero que tenían que hacer los niños, yo pensaba enseñar teatro, pero al final lo que conseguimos es que los chicos aprendieran a leer y a comprender los textos, ¿no? Que fue una labor que yo no sabía que iba a servir para eso, pero bueno, las primeras generaciones de teatro, pues hacíamos expresión corporal, sin texto, ni hasta la segunda generación, los Boturu, Octavio, esos son los que conmigo empiezan allá a hacer teatro con textos, pues ya hacíamos cosas de Soyinka, de Camus, alguna cosa para que los niños sacaran, me parecía importante que no solo era el teatro, sino que comprendieran los textos, bueno, se me entiende. Y no sé, en eso seguimos hasta que, como en los centros culturales, pues dependen del director de turno, o sea que es la verdad, o sea que en un centro cultural tú puedes hacer teatro ahora, circo, bueno, hacerlo bien, viene el siguiente director, dice que el circo es una cosa de titiriteros, es una perspectiva, que quiere hacer un centro cultural como el de Oslo, entonces en plena Guinea pues tenéis que sacar todo y hacerlo como en Oslo, poner hilito de música en el pasillo, un país que no tiene cultura, un país que no debe funcionar así para nosotros. O sea, yo creo que Quique y yo llegamos a acercarnos a lo que debe ser un centro cultural en Guinea en concreto, ¿no? Que debe ser una casa de la palabra, una babla donde la gente se encuentra, que es así como nuestra cultura funciona, no puede ser un lugar donde se ponga horario, donde se ponga manera de entrar, los niños no pueden entrar, entonces, ¿quién va a entrar en un centro cultural? Y con el tiempo, pues nos dimos cuenta de que eso es un problema. Yo sigo pensando que, aunque vaya un director bueno, Álvaro, perdóname, vaya un director bueno, pero el siguiente, ¿qué será? O sea, que no hay una política cultural con Guinea. Es una denuncia ya aquí, está la gente de la ECI, que pienso que se debe plantear de otra manera, ¿no? Para la experiencia que tengo yo. Y al final, bueno, pues me pareció que no era el plan y decidí, pues, crear guarderías, que en Guinea no había, ¿no? Y me alegro ahora porque hay un montón de ellas, ¿no? Y crear una casa de la cultura que está funcionando ahora con gente que bueno, que no tiene lugar donde ensayar o no tiene lugar donde enchufar su teléfono o su ordenador, pues van ahí y hacemos, no hay horario, y es en lo que estoy ahora en Guinea. Yo no sé contar muchas cosas más de lo que he dicho y pienso que Quique, sería cuestión de que se me pregunte si alguien tiene algún interés, de verdad que yo no sé contar más. Bueno, yo voy a contar otra anécdota que yo creo que son muy ilustrativas un poco de la filosofía y de la dinámica de Marcelo. Y es dentro de, bueno, Marcelo, aparte de estar con la escuela de circo, que era una escuela maravillosa, que funcionaba, bueno, pues ha habido una generación o quizá dos, si las generaciones a lo mejor en Europa son de 30 años, pues a lo mejor en África son de 20, ¿no? Por los tramos. Y bueno, yo creo que he conocido generación y media de niños que entraban con 8 o 10 años y bueno, y ahora ya son unos chavalotes de 30 y muchos de ellos se han dedicado a las artes, o algunos están
ahí en el colectivo de cineastas, otros se dedicaron a la pintura, otros a la música. Bueno, y durante todos esos años como formador, Marcelo, y como formador de formadores también, bueno, pues, según estaba hablando del teatro, me he acordado de una de las tantas cosas que hizo Marcelo, y es que organizamos un festival de teatro, ya no me acuerdo cómo se llamaba, total, que lo deslocalizábamos y entonces se hacía en distintos espacios de la ciudad. Como no había espacios escénicos, pues eran soportales o en una plaza y demás. Pero sobre todo el sitio más curioso y más novedoso y más transgresor fue Malabo, año 92, 93, estaba lleno de baches, pero baches de esta altura, algunos, que tenían que meterle una caña para que la gente se supiese que tenía, porque claro, entraba el coche entero y se quedaba allí. Y entonces Marcelo decidió que uno de los espacios escénicos iba a ser un bache. Y entonces dice, bueno, y si teníamos un grupito electrógeno y un foco que nos habían dejado de Televisión Española, de esto del programa África 2000, que era un programa fantástico de radio, y entonces se desmanteló por orden del gobierno, y entonces todo aquel material que tenían de focos, de mesas de sonido, de altavoces, de un montón de material, pues no lo traspasaron al Centro Cultural. Y entonces fuimos con nuestro grupito electrógeno, con nuestra manguera, para que se pudiera oír, y un foquito alumbrando un bache que era, pues como, pues a lo mejor tenía 3 metros de diámetro y 1 metro de profundidad. Y entonces allí hicieron una obra de teatro fantástica, ya no me acuerdo, la temática no tenía nada que ver con la geografía, pero bueno, el sitio, entonces claro, la gente se iba, claro, un foco ya es un reclamo, ¿no? Y si encima... O sea, una ciudad sin luz, que no había luz. Ah, bueno, claro, el entorno era una ciudad que había unas lámparas amarillas cada, no sé, cada 100 metros casi. Entonces todo era una ciudad como de sombras. Entonces esto era un foco en la sombra. Y allí hicieron una obra de teatro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, destacar dentro de sus alumnos, quizá el que ha tenido una carrera más consolidada o bueno, ya es difícil trabajar dentro de cualquier disciplina artística, ¿no? Y vivir de ello sobre todo, ¿no? Y seguramente el único de los pocos es Gorsi, Gorgonio Edu, que supongo que habrá gente que le conozca, que fue alumno de Marcelo, y bueno, es uno de los actores que participa en la obra de teatro sobre su vida, y él es él podría ser un poco el exponente de parte del trabajo lento y silencioso que ha ido desarrollando Marcelo durante bueno, pues casi 30 años. Estos son esos trabajos que bueno, pues que los políticos en Guinea, nadie ha apostado por Marcelo, por ejemplo, y bueno, y gracias un poco a su determinación y a su solidaridad y a su integridad, pues bueno, pues ha dejado parte de su tiempo, de sus recursos en bueno, pues en plantar ahí una semilla. Y bueno, los Gorsis o un montón de gente, bueno, pues son un poco ese árbol que ha ido plantando, ¿no? Y bueno, yo creo que es más interesante que le podáis preguntar a Marcelo sobre 1000 aspectos que tiene. Ramón.
Sí, otra vez yo. Zara Yuabiza. Hola otra vez, buenas tardes. Buenos días, perdón. Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí. Yo recuerdo que mi padre trajo una tele pequeñita en los años 90 finales, a principios, y teníamos una tele pequeñita que teníamos que sujetarle la antena para poder ver programas como escuchar a Jim Wandong, cuando se hacía todavía, se investigaba. Alfonso Nzumukui era uno de mis héroes, pero como periodista, aventurero era mi Félix Rodríguez de la Fuente. Yo tengo esas referencias, ¿verdad? La gente a veces piensa que estoy muy loco, pero yo tengo muchas referencias. Tengo al Mono Tobías, como creo que se llamaba, y no veas la que nos reíamos en casa contigo, Marcelo. Casi nos matas, tío. Mi madre te hubiese buscado y te hubiese dicho, deja de emitir ese programa porque me matas a los niños. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros no hemos recogido nuestro activismo, que hoy en día se le llama activismo del suelo. En Malabo, cuando yo después de la cárcel me reuní con muchos chicos que trabajaron contigo, que no podemos mencionarlos a todos, pero estaba Paisa, tenemos a Mené en Estados Unidos, son la referencia que tenemos hoy en día. Evidentemente no estamos consiguiendo el apoyo político y creo que no nos interesa. Somos autosuficientes y estos políticos desgraciadamente nos desaniman, ya por no hablar del régimen. Lo que yo quería decir es que, Marcelo, el otro día en el Facebook, en uno de mis posts que yo llamo loco, en realidad no era el mío, creo que era Mené o alguien, y tú y yo tenemos amistades compartidas con esas personas. Hablando de teatro, tenemos a Boturu, que está aquí en España y podría estar aquí detrás nuestro, ahora mismo escuchándonos, pero Boturu es uno de los referentes ahora del... Está. Ah, sí, Está vale. allí. Boturu es uno de los referentes que también yo he crecido con él, es más o menos de mi generación. Pero en una discusión que tuvimos después de la cárcel, no con Boturu, con Paisa, que Paisa es muy activista político, no es como nosotros que somos otra línea, pero activismo también. Y yo le estaba diciendo que no, que los Marcelos también deberían implicarse mucho, cosa que es lógica en su pensar político, pero yo en mi humildad, así como que tampoco soy muy político y tampoco puedo hablar así como si fuese un intelectual, yo le decía a Paisa, o trataba de decirle a Paisa que no olvidasen que los de Marcelo ya existieron. O sea, en realidad no estamos empezando desde cero, es que tenemos referentes. Ahora, de esa referencia que yo intentaba explicarle a mi amigo Paisa, que entendió, supongo, este post en Facebook en el que ese chico que usted ha mencionado, que es, ¿cómo se llama? Después de Boturu, usted mencionó después de Boturu a... Octavio. Ahí tenemos un problema, señor Marcelo. Eso es un problema muy grave. Si sentásemos aquí a la mitad de las personas que están en esa sala, más los guineanos, y preguntásemos realmente qué está fallando para que los artistas de Guinea Ecuatorial al final acepten de todo como válido, inclusive aceptar un ministro que es más tonto que el encargo, entonces... ¿Qué es lo que realmente nos está fastidiando de tal forma que el arte en Guinea Ecuatorial, en toda su extensión, no tenga todavía, aparte de los centros culturales, no tenga todavía su propia identidad? O sea, ¿qué debemos hacer más? ¿Qué debemos hacer? ¿Chillar? ¿Hacer mejores obras? ¿Volvernos, yo qué sé, en cuanto a las artistas, volverse Beyoncé? O los artistas volverse, yo no sé qué tenemos que hacer, teniendo tantas referencias, teniendo tanta gente que ha luchado para no tener que decaer en el último momento. Ahí tenemos el ejemplo de Octavio. ¿Qué es lo que falla realmente? Y por qué cuando eso falla, en lugar de que el gremio artístico nacional se analice, reflexione por las razones que nos llevan a muchos jóvenes a fallar, ¿por qué parece que tengo la sensación de que aceptamos ese tipo de cambios radicales que no ayudan en nada a la evolución y al desarrollo del país? Muchísimas gracias. Bueno, como yo no soy técnico sí, vamos pregunta por pregunta, porque si se me acumulan después ya no sé contestar nada, de verdad que no apunto ni... ¿Me dejáis contestarle a este hombre, así ya como es mi niño también? Bueno, yo... Cuando fui a Guinea ya tenía edad, había visto el mundo, había estado en Colombia, había visto revueltas en Venezuela,
tenía claro que el mundo no, los políticos no hacen nada en el mundo, o sea que solamente van detrás de los cambios sociales, ¿no? Y eso lo tengo bien claro que lo único que tenemos que hacer es lo que se dice un poco en mi obra de teatro, que es qué es lo que yo voy a dejarle al mundo, ¿no? Eso es lo que me preocupa ahora, qué jóvenes voy a dejarle yo al mundo. Ya el mundo está como estaba, ¿qué le voy a dejar yo? Yo no sé si... Tampoco hay que culpar a nadie, ¿no? Sois tú, Boturu, Rubén. Para mí sois generación espontánea, porque sois artistas en un país que no hay escuela, no hay nada. O sea, que lo habéis sacado porque habéis nacido con ello. Entonces, eso es lo que yo valoro, ¿no? Cuando yo me dedico un poco a la cultura, porque sé que tenéis unos valores ya que solamente necesitáis un empuje. Y es lo que me preocupa. Y el que esté en el camino, cada uno cogerá su camino, Ramón. O sea que Octavio cogerá el suyo, pero no podemos culparle tampoco, porque ¿en qué medio está? ¿Quién le ha enseñado a Octavio más que lo que habéis escuchado de mí? Algo diferente. El resto, pues son hijos de... Bueno, yo soy hijo de dos Pacos, digo yo, como te dije ayer, Paco Franco, Paco Macías. Yo soy un Paco, o sea que tampoco a mí... Nadie me enseñó y pienso que lo que estáis haciendo ya es mucho, ya no se os puede pedir más. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es lo que intentábamos Quique y yo en la escuela de circo, el que era tan bueno, procurar que fuera, que no se terminara de chafarse ahí en Guinea, ¿no? O sea que es lo único que podemos hacer. Después cada uno ya saldrá. No sabemos quién va a ser quién, o sea, en el fondo. No sé si te contesto. Sí, perfectamente. Y yo quería hacer la puntualización que has hablado del mono del mono Todías. El mono Todías, para los que no lo conocieron, era un Marcelo hacía de ventríloco, ¿no? Sí. Y con un mono que estaba colgado aquí, él lo manipulaba y ese mono decía lo que nadie podía decir. Entonces, eso era también una manera de activismo, sí, pero un activismo brutal, porque en un país donde los medios de comunicación solo había uno, eran 4 horas, y te daban y te grababan, o les mandábamos alguna actuación del Centro Cultural a la tele, de alguna forma y de manera soterrada, Marcelo hablaba por el mono lo que él, como Marcelo, no podía decir por su boca, lo decía el mono. Y entonces el mono era un activista, sí, ¿no? Y hasta fue amenazado. Una vez me llamaron y le dijeron que le iban a pegar un tiro en la boca a mi mono. Y el mono, es verdad, ahora cuando te estaba escuchando, sí, digo, claro, es que ese mono era el Barrio Sésamo o no sé, los programas estos de la tele de los 70 y de los 80, pero con un pozo ideológico tremendo, porque aquí a lo mejor no hacía falta ese complemento ideológico, pero ahí sí, y Marcelo lo incluía, y el mono hablaba y decía verdades que, claro, que hacían reír, pero también... Sí. Perdonar que tenga el micro aquí como Snoop Doggy Dogg, pero también yo quería, al final no pude terminar de decirlo, pero es verdad que esos cambios, esa elección del camino que elige cada uno, de digamos, los espoirs de nuestro continente, de nuestro país, esos caminos que eligen algunos, erróneos en muchos casos, ¿acaso no llevan a que se cierren proyectos como el del Rebola? En el Centro Cultural, sí, Rebola? Esto es muy peligroso, o sea que cada uno puede elegir su camino, pero ten en cuenta que a veces eligiendo un camino puedes fastidiar todo un proyecto que en el caso de Rebola ha sido para mí un asesinato grave a la inteligencia, y como nadie habla de eso, pues mira, entonces esas cosas, no lo decía ahora como pregunta, pero como una anécdota para que más o menos se sepa de que... Yo, como alguien que estudió en España, un africano que estudió en España en concreto, ya, también sé algo de toreo, ¿no? O sea, que unos buenos capotes al gobierno los hemos dado también, o sea, Verónica, que pasando por allá, que es lo que os enseñé también. Yo creo que no es confrontación, sino que hemos hecho obras en Guinea. Lo que tuvimos suerte que en el gobierno había gente muy poca formada, ¿no?
Pichi lo sabe bien, que hacíamos obras que si se enteran nos meten en el Black Beach, no en el tuyo, en el subterráneo de Black Beach, solo que la gente se entera. Y que las rayas estas no están no son rayas muy anchas que se pueden pisar, que a lo mejor puedes pasar al otro lado, pero todo el mundo sabe aproximadamente dónde está esa raya. Entonces la autocensura la teníamos en el ADN, pero no solo en la disciplina del teatro, sino en la música, en las letras de la música, en las letras de un poema, de una obra literaria o de una obra de teatro. Entonces éramos de alguna manera, con la revista, por ejemplo, El Patio, que también fue durante una década, pues fue también una herramienta, voy a decir política, pero sí era una herramienta de pensamiento, y desde el pensamiento también se puede forzar o se debe forzar un poco el camino, ¿no? Quisiera preguntar precisamente sobre el papel del teatro hoy día en Guinea, porque como ustedes saben, en el tiempo de la Unión Soviética y en los países del Pacto de Varsovia, el teatro tenía mucha influencia, hasta una influencia subversiva, con mensajes a veces muy sutiles en contra del gobierno. Y he visto en Guinea, por ejemplo, que Bocamanja ha hecho cosas muy buenas, por ejemplo, sobre el SIDA, que ayuda mucho a los jóvenes, y incluso he visto una obra dramática contra la violencia doméstica. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel es posible hoy día, pensando en lo que acaba de decir sobre la autocensura, para tener importancia, para tener un papel social en el país? Mensajes políticos tal vez difícil en Guinea, pero mensajes útiles para la población y particularmente para los jóvenes. Bueno, no sé si contestas tú. Aquí tendríamos quizá a una de las personas con voz para contestar, y es Boturu, que ahora mismo es un poco el heredero del teatro, después el que le ha dado Marcel un poco el testigo teatral, en este caso en la isla, pero casi me atrevería a decir a nivel nacional, y es Boturu, que está aquí sentado, y a mí casi me gustaría que él a lo mejor contestara esa pregunta, sobre todo por su implicación. Sí, bueno. Pues muy... Bueno, ahora que contesto yo. Bueno, yo pienso que ellos, Recaredo Boturu, como le llamáis, es el fiel alumno que está aquí, que ha trabajado muchos años conmigo, y siempre hemos hablado lo mismo, que el teatro debe servir como un espejo de la sociedad, ¿no? Donde nos vemos un poco reflejados. Cuando pasas delante de un espejo no tienes, te ves. O sea, que el teatro siempre hemos intentado que sea eso, ¿no? Que pueda ser reflejar, y teniendo en cuenta, como decía aquí, que también dónde estamos, ¿no? O sea, nosotros no vamos a hacer teatro donde vamos a ir a insultar a nadie, porque sabemos dónde podemos terminar, y tenemos bien claro eso, ¿no? Pero eso no quita que nosotros, el teatro no es un juego dramático, sino para nosotros es una herramienta muy grande. Y yo lo que me alegro es que, claro, a los que pasé el testigo, como dice Quique, pues siguen con esa ideología, ¿no? De que el teatro no es un juego, sino que es una de las mejores armas que tenemos ahora para poder hablar de pensamiento. Desde siempre ha sido así, ¿no? Aunque ellos mismos no lo entendían, habían textos que terminaban de representar y tenían que venir a decir, profe, ¿y esto qué quiere decir? Pero bueno, ya esa es la moraleja.
Yo creo que era un poco eso, sí. Pues voy a constatar aquello, como estamos abriendo la caja de los recuerdos, en los años 90, que nos conocimos, Marcelo, que ibas tú con tu monito, y pensé yo, madre mía, este tío, o sea, hacías unos monólogos y un mimo buenísimo, buenísimo. En ese tiempo. Sí, sí, pero también fue la época que conocí a Amado Nguema y toda esta gente, Y entonces, bueno, en los años 90 ya se hacía bastante teatro a través del cual era una parodia y una metáfora de la situación que había en el país. Y lo movíamos por sitios. Ramón también, ¿te acuerdas? La gira de Kilómetro 30, junto con la Cooperación. Era una obra de teatro, yo creo de un africano, Kilómetro 30, ¿no? Que parodiaba, de un camerunés. Exactamente, parodiaba un autobús que tenía que llegar a un lugar y que nunca llegaba. Siempre pasaban cosas y era completamente... La fiesta de la independencia. Exactamente. Que la escenografía era... Había un coche de estos rusos sí. en el Nguema, ¿os acordáis? Un coche que era ya un chasis. Un coche, no sé qué modelo era, como un todoterreno ruso. Sí, la carcasa era lo que quedaba. Una carcasa sin motor, sin nada, y entonces cogimos el Land Rover que tenía una vaca y entre 15 levantamos el cascarón aquel, pedimos permiso a no sé quién, que era el dueño era un militar, que era el dueño del cascarón aquel, que llevaba años allí, en el arcén, lo subimos a la vaca del Land Rover, lo llevamos al centro cultural, lo descargamos allí entre 1000 que éramos, lo metimos así y esa fue la escenografía de la obra del Kilómetro 30, que es una de las obras más bonitas y eso fue que en yo el he visto año en ese país. 95, 96 o por ahí, y realmente 96. Era muy crítica con la historia y bueno, como tú dices, menos mal que muchos no entendían nada. No se enteraban. Pero vamos, para lo que los otros sí que era sí, Kilómetro 30 hubiera sido para meternos en la cárcel, sí, o sea que estaba claro. Si Obiang se entera bien de lo que dice... Y por último, pues también, bueno, por supuesto, siempre ha sido una herramienta desde, bueno, la experiencia que yo tengo allá, una herramienta para manifestar los problemas sociales y del régimen, y también se ha usado mucho a nivel de salud, igual que Boturu ahora y su equipo, efectivamente, es una manera que llega muy bien a la gente para educar en salud y en la lucha contra el SIDA o las historias de género, pero en los 90 también hicimos un proyecto de educación para la salud en enseñanza primaria y a través de los grupos de teatro pues se hacía mucha educación sanitaria y funcionaba. Y la música. Hicimos un montón de concursos el día de la lucha contra el SIDA. Que le dabais, vosotros que erais de sanidad, Carlos le III. dabais las claves. Tenéis que decir esto sobre el SIDA, esto sobre la malaria, o bueno, o el mismo documental, ¿no? Un corto, el corto que hizo Marcelo con la Carlos III. Sí, pues era una película de 35 minutos aproximadamente, donde, bueno, era ficcionado, pero Marcelo encarnaba la figura de un padre de familia cualquiera que el uso de las mosquiteras, pues cómo usaba la gente, era muy gracioso porque tenía gags como que le daba a la abuela, venía Marcelo y entregaba mosquiteras a toda la familia, y entonces la abuela cogía y hacía una almohada con la mosquitera, por ejemplo, ¿no? Otro la ponía, pero otros la rompían para tener un poco de aire por la noche. De aire. Y entonces era un poco, tenía esa, bueno, era un poco una metáfora también de un poco. ¿Qué? Hernández Moralejo. Bueno, y eso, y con la música, por ejemplo, pues los estribillos y las letras y las canciones, y había algunas canciones pues que llegaban a, como decían, a reinar. Y entonces, claro, ese era un poco el objetivo, ¿no? Que alguna canción pitara y que de alguna forma el mensaje sobre el SIDA, sobre la violencia, el paludismo, sobre violencia, bueno, violencia ya entraría en otro... Pero bueno, sobre la temática que se abordara, pues que alguna canción funcionara y que se oyera en las discotecas por la noche, ¿no? Y en la radio y en la tele, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese era un poco el objetivo, ¿no?
que no siempre se cumplía, pero hacia ahí apuntaba, ¿no? Si les hablas de paz, ellos hablan de guerra, y guerra, y guerra, y guerra. Sí. Bien, buenos días. Yo, bueno, como Marcelo creo que sabe, soy Alfredo Kembe, vivo en Bata. Solo quería intervenir para de alguna forma, no de alguna forma, totalmente, agradecer a Marcelo y a felicitarlo, ¿no? Felicitarle por el trabajo que has hecho, que el trabajo que haces, teniendo en cuenta que mi acercamiento a la cultura es casi tangencial. Yo soy de otro mundo, y desde Bata, que sigue siendo una periferia, pero lo poco que me llega, y que me llegó, porque en los años 90 tampoco estuve, pero quiero públicamente aquí, desde alguien de barrio de Bata, felicitarte, ¿no? Por el legado, por el trabajo que has hecho y haces, y sobre todo por tu capacidad de mantener tu entereza intelectual en un entorno tan desfavorable, tan difícil, ¿no? A nivel personal, familiar, social, ya sabemos la cultura. Y creo que también una de las cosas que no sé si se ha llegado a ver es que los que somos profanos a ese mundo ya empezamos a ver la cultura con otros ojos, ¿no? Quizás podría decir con buenos ojos, porque es a nivel familiar, siempre, incluso aquí, es una cosa que la gente no ha valorado, ¿no? Pero nosotros que estamos en otro nivel de activismo, y vemos que habéis hecho y hacéis activismo, y eso es lo que quería agradecerte aquí públicamente, y eso, y felicitaros. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que sí, son días todavía. De verdad, me alegro muchísimo, Marcelo. O sea, solo yo quería primero felicitarte, porque, hombre, tienes una referencia. Desde el punto de vista existencial, sabe que tú eres de la generación igual de Donato Ndongo Villogo, de los años 50 y tal, pero bueno, yo soy un poquito anterior a eso. De esta manera que efectivamente te felicito porque, has hecho una gran trayectoria. La experiencia que tú has contado, pues bueno, es la que tengo, porque ya llevo, fíjate, entré en España en el 67 y no he vuelto a Guinea, lo siento. Son 51 años, entonces estoy nadando por Europa y por otros lados, no me entiende. Es decir que yo creo que tú eres un referente, que has hecho un trabajo de verdad, que yo creo que hay que alabarte y hay que felicitarte, ¿no? Lo que no hemos hecho los demás simplemente por las circunstancias. Solamente estuve en la Universidad de Ghana, que no puedo contar cosas aquí. Eso sí, que tengo un libro que yo titulo sobre la ruina de la República de Ghana, que bueno, no he traído mis libros aquí, para no traer la maleta entera. Claro, has trabajado en condiciones difíciles, eso hay que entenderlo. Fíjate lo que estaba diciendo Quique del bache que había. ¿Sabes? Tú simplemente una anécdota. Uno de mis amigos, Pedro Ibáñez, que un lasayano de los años 64, cuando venía, soy de León, venía a mi casa antes, y Manuel Fernández Magaz, que murió, venía a mi casa y me contaba que, bueno, que lo más difícil en Guinea es pasar un nido d'utris, un nido de avestruz, que cuando hay un bache, pues bueno, ahí para hacer pasar el coche es difícil. Entonces tú has trabajado, date cuenta, en estos baches, un nido de avestruz, es decir, que te has metido dentro y has creado una obra. Significa efectivamente una situación límite. Mi felicitación. Claro, la enseñanza tiene lo suyo. Lo que hemos sido profesores, yo 34 años, me he jubilado ya. Sabemos que tiene una parte desagraciada porque igual tú crees que has construido el mundo, igual tú puedes encontrar alumnos tuyos que no te dicen nada. Y sin embargo, encontrarás a otros que son mejores alumnos, que has hecho escuela. Ahí está Ramón, aquí está Buturo, aquí está todo. Entonces, enhorabuena, de verdad. No creo que hay que hacer más, esa es la cuestión. Solo mi pequeña pregunta es que tú has pasado por distintas ramas. Habla de teatro, incluso de la película. Fíjate, el alumno tuyo de la pintura. Claro que puede salir, hay otros alumnos. No sé si han salido de la escultura, no lo sé, esa es la cuestión. Yo pienso que también saldrá, ¿no?, en un principio. Ahora, en cuanto a lo que preguntaba el señor de la influencia que puede tener el teatro
con la sociedad, pues sí, hombre, tiene su función. Es decir, yo creo que el intelectual es poner a nivel teórico lo que la sociedad puede llevar a nivel práctico. Ahora, ¿cuál es el nivel práctico que la Guinea Ecuatorial puede aprovechar de sus ideas? Esto es otra cuestión. Tú tienes una escuela ya. Yo, la mía no ha llegado a Guinea, en fin, ya de eso si quiere podemos hablar. Nada más, una vez más, muchísimas gracias por la aportación tuya, en principio. Nada más. Muchas gracias también. Y yo creo que esa aportación la sigue proyectando en su día a día, ¿no? Marcelo ahora mismo tiene, aparte de la guardería es un foco son niños muy pequeños que de alguna forma él les transfiere su código de valores tan poco valorado y respetado en el país. Entonces, de alguna forma, esos niños Marcelo les está transmitiendo esos pequeños valores de convivencia, de respeto al otro, de solidaridad. Bueno, porque 150 niños son semillas y Marcelo es un agricultor. Marcelo, pues ha plantado mucho y ha creado mucho bosque. Yo creo que ahí está un poco su mérito, ¿no? Su silencioso mérito, porque Marcelo, a nivel institucional, nadie le va a hacer un acto. Por ejemplo, tenemos la figura de Fernando Nguema, que desde otra disciplina ha sido un grande, o María Ensue, por ejemplo, que desde otra también, desde el ámbito del literario, y son gente que no se le ha valorado ni en vida ni en muerte. Entonces, bueno, partiendo ya de esa premisa, pues ya se sabe que aquí se trabaja no por ningún reconocimiento, sino por propia integridad. Y yo creo que Marcelo aquí nos da una lección de moral y de vida extrema, ¿no? Gracias, Quique. De nada. ¿Ya? Bueno, pues si hay alguna pregunta, y si no, bueno, pues que Marcelo se despida. Bueno, me despido, hasta luego y bueno, y gracias. Yo estoy aquí de paso por Madrid, esto es una cosa que no puedo olvidar. Estoy aquí porque en mi país no hay sanidad, eso es una de las razones. No hay manera de que yo tenga un niño pequeño que ha tenido una enfermedad y le he tenido que evacuar a España y tengo que aguantar aquí. Mientras creo que en Guinea sigue habiendo dinero. Boturo es una obra de teatro esta. ¿Cómo traer a un niño fuera de un país rico para curarlo en otro país rico? Y por eso es la razón por la que estoy aquí. No puedo no dejar de decirlo. Y bueno, no se le podía tratar en Guinea y está aquí, está bien. Por eso estoy contento, he podido venir aquí. Y a lo mejor no me veis en muchas actividades porque, bueno, tengo que estar encima de él también un poquito. Para eso he venido, para que no se sienta solo. Y muchas gracias por la gente que me ha invitado aquí. Yo no sabía nada, no estoy informado, no sé dónde va la vida. Y bueno, Quique me ha llamado esta mañana para que viniéramos y no sabía que iba a encontrarme con eso. Ya veis que no tengo ni un papel, no sé preparar nada, pero sí sé decir lo que pienso. Y nada más, gracias a José Ciale Yangani, que veo gente aquí conocida, a Boturo, a toda esa gente que ha venido, veo ahí a Sabela y a muchas caras más. Ya no digo a las de bata estas que... Y nada más, gracias a Quique, que es desde Guinea hace ya más de 30 años que me anima a que siga trabajando también. Gracias, Quique. Nada más.